Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo os aseguro, si pedéis algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Orar en el nombre de Jesús, estar unido al Hijo por la fe, por el amor. Orar en el nombre de Jesús, sin duda alguna. Tocar el corazón del Padre. Pedid y recibiréis, porque Dios quiere entregarte todo su amor. Orar en el nombre de Jesús, estar unido a Él con todo el amor, porque Jesús no tiene duda alguna de que tú eres su Hijo y de que Él es tu Padre. Orar para recibir esa luz que viene de Él, porque Él es el único que te da la alegría. Es quien resana tu corazón, es quien te restablece y te recoge. Bendito, alabado seas, Padre de amor, porque recibes a tus hijos con todas sus necesidades. Aquí estamos, Señor, humildes ante ti, entregándote, Padre de amor, todo lo que somos, todo lo que queremos ser. Señor, nuestra vida está llena de motivos, esos motivos para alabarte, para tenerte siempre en nuestro corazón, para vivir rendidos a ti en gratitud. Queremos poder alabarte, glorificarte y decirte a diario que tú eres santo, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú haces grandes cosas, que somos tus hijos. Y solicitamos tu amor, Señor, ese amor que nos pertenece, que es nuestro, y que a veces por nuestro propio orgullo no sentimos. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que te hemos faltado. Te pedimos perdón, Señor, por todas y cada una de aquellas situaciones que hemos sido protagonistas y donde te hemos ofendido, Señor. Amado Dios, nos presentamos ante ti para agradecerte, para decirte gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Tú eres bueno y bondadoso, me regalas la vida, me das talentos, me das virtudes, me llenas de bendiciones. Quiero, Señor, decirte en un minuto: Jesús, yo confío en ti. Quiero en un minuto decirte gracias por tu amor. En un minuto, Señor, decirte: tú eres ese Padre misericordioso. Qué triste, Señor, que a veces recortemos el tiempo hasta para hacer oración, hasta para entregarte el tiempo, que todo es tuyo, y en nuestro egoísmo, Señor, no dedicamos un momento de tranquilidad, a apaciguar nuestra mente, a quietar nuestros sentimientos, a hacer un paréntesis y decir: estoy con el dueño del mundo, estoy con el que me lo da todo, con él no me falta nada. Sin orden de él no se mueve la hoja de un árbol, mas sin embargo siempre voy y corro, ¿y a quién alcanzo? Permítenos estar contigo, Señor, quedarnos tranquilos contigo, creer, Señor, que tú estás aquí con nosotros, que nosotros podamos decir: gracias, Señor, desde nuestro corazón. Gracias por estar, Señor. Gracias por buscarnos, por esperarnos, por llamarnos la atención, por empujarnos, Señor, cuando no podemos más. Gracias, Señor, por nuestro hogar. Gracias por poder estar con nuestros seres queridos, por poner, Señor, esas facilidades en nuestros caminos y esas experiencias para que aprendamos, Señor, cuando tenemos dificultades. Gracias por prestarnos la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por las fuerzas que nos das. Gracias, Señor, por el cielo y por el mar. Gracias por la noche, por el día, por las estrellas, por el aire, por el campo, por el agua, por el pan, Señor. Ese que nos quita el hambre física, que nos enloquece. Pero más nada, Señor, se compara con la gracia de recibirte como alimento, Señor. Que tú seas esa luz que primeramente ilumine nuestro ser. Señor, danos raíces de fe,
Quédate con nosotros. Permítenos tocarte, Señor. Danos la sonrisa, danos la alegría en nuestro corazón. En medio de nuestros problemas y dificultades, ven, Señor, con nosotros. Permítenos, Señor, estar confiados en tu amor, creer cada vez más y más en ti. Aleja de nosotros, Señor, la desconfianza. Llena nuestra vida de motivos, esos motivos que nos hacen alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor. Que esa alegría de hacerlo ensanche nuestro corazón. Padre de bondad, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, porque por tu amor nos diste a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque a la luz del Espíritu comprendes que somos tus hijos y estamos llenos de defectos. Tú eres ese buen pastor que ha venido por sus ovejas para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Padre, hoy quiero presentarte a la familia Santa María de la Paz. Estamos aquí reunidos, Señor, contritos y humillados, reconociendo, Señor, quiénes somos. Tú nos conoces a cada uno por nuestro nombre. Sabes qué hay en nuestro corazón. Tienes muy claro qué necesitamos, qué nos hace feliz, cuáles son nuestros defectos, qué tan equivocados estamos. Ayúdanos, Señor, a direccionar nuestras vidas, a poder entender tus designios. Padre amoroso, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras heridas. Tú conoces todo, Señor, lo que nos ha transcurrido en la vida. Conoces lo que hemos hecho. Conoces a quienes nos han lastimado, nuestras limitaciones. Conoces nuestros errores y nuestros pecados. Conoces los traumas y los complejos de nuestra vida. Hoy, Padre de amor, te queremos pedir en familia, por el amor, por ese amor que tú le tienes a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que sanas los corazones destrozados, tú que vendas las heridas, sánanos, Señor, sana nuestra alma, sana nuestra mente, nuestra memoria. Entra, Señor, en nosotros, así como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú que apareciste en medio de ellos y les dijiste, paz a vosotros. Entra en nuestro corazón y danos de tu paz. Llénanos de tu amor, Señor. Sabemos que el amor echa fuera el temor. Pasa por nuestra vida y sana nuestro corazón. Sabemos, Señor Jesús, que tú lo haces siempre que te lo pedimos, y te lo estamos pidiendo con la intercesión de tu Santa Madre, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino, y tú respondiste a su deseo, transformando el agua en vino. Cambia mi corazón, Señor. Danos un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso. Danos un corazón nuevo, Señor. Haz brotar en nosotros el fruto de tu santa presencia. Danos el fruto de tu Espíritu, que es amor, paz y alegría. Haz que venga sobre cada uno de nosotros el Espíritu de las bienaventuranzas, para que podamos saborear y buscarte cada día, viviendo sin complejos, sin traumas, juntos a los demás, junto a nuestra familia, a nuestros hermanos. Que no hallemos diferencia en sencilleces, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Te damos gracias de todo corazón, porque tú nos sanas, tú nos liberas, tú rompes cadenas, tú nos das la libertad. Gracias, Señor, porque sabemos que somos templo del Espíritu Santo, y ese templo no se puede destruir, porque es la casa de Dios. Te doy gracias, Señor. Te damos toda la honra, la gloria, Padre de amor, por el amor que has puesto en nuestro corazón. Qué grande eres, Señor. Bendito, alabado y adorado seas, Dios de amor. Bendito, alabado seas, Padre de bondad. Te damos gracias infinitas. Te damos gracias, Señor, por recibir todas nuestras necesidades. Y te quiero entregar, Señor, creyendo en tus promesas, por los méritos de tu infancia, por la sangre preciosa que derramó tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
En ti creemos, Señor, y gozosos nos retiramos diciéndote con alegría: gracias, Señor. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá.